Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y esto es Escuela de Brujas. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre el momento que viene con la luna nueva que tenemos hoy, en un rato nada más, en el signo de Capricornio, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de empezar a sembrar el futuro. Tema importantísimo porque justamente es una luna que, ¿no es cierto?, se refleja unos momentos antes de comenzar el año nuevo, el 2025. Hay dos cosas muy cruciales que vamos a ver en este análisis que voy a estar haciendo, y va a ser, por un lado, este hecho de Plutón, que ya abandonó el signo de Capricornio definitivamente, por lo menos para todos nosotros en esta encarnación, y cómo eso se va a reflejar en que tal vez en los periodos anteriores nosotros veníamos como haciendo la siembra, ¿no?, en el signo de Capricornio. Y claro, terminábamos de procesar la información y enseguida nos encontrábamos de vuelta con Plutón. Entonces Plutón de vuelta nos desmoronaba un poco el asunto o nos decía, bueno, no, hay que pulir un poco más, hay que ordenar un poco más, hay que limpiar un poco más, hay que morir y nacer otra vez, ¿sí? Mientras que ahora estamos en un momento donde lo que sembremos radicalmente a nivel de lo que vamos a poder sostener o no para el próximo periodo que viene, va a ser trascendental y va a poder sostenerse, ¿sí? Recordemos, por sobre todas las cosas, que el signo de Capricornio, ¿de qué nos habla? Nos habla de cosas que vamos a construir con el tiempo, con paciencia, poniendo ladrillo sobre ladrillo, cimiento sobre cimiento, que es un poco incorporar la energía de Saturno, ¿sí? Un poco el reflejo del regente que está en el signo de Piscis, vino trabajando el último año y medio en ordenar nuestro propio desorden, ¿no? Ese lado pisciano, tu casa o tu aspecto pisciano, donde tal vez venía como un ciclo de mucha confusión y había que ordenar, ¿no? Había que poner límites, había que generar estructura, había que bajar a tierra la información. Entonces, claramente, ahora nos vamos a conectar con la energía del ascendente en esta siembra, ¿sí? Luna nueva siempre es un periodo de siembra, donde el sol se conecta con la luna, y vamos a estar un poco intencionando. Y qué mejor que hacerlo de cara al comienzo del año 2025. No te olvides de ir a mirar el video que hice sobre las predicciones para cada signo a partir del ascendente para el 2025, porque te va a ayudar un montón como guía para todo este año en las casas donde se transforma fundamentalmente tu vida, que es donde van a estar haciendo las transiciones los planetas este año, ¿sí? En este video vamos a hacer una introducción general. Recuerden que siempre la introducción te sirve porque hay muchas cosas que a nivel colectivo van a resonar para todos en algún aspecto, en mayor o menor medida. Y luego te voy a estar contando un poco por casa qué es lo que vas a tener que sembrar o cuál sería la mejor idea, no como algo que tengas que hacerlo como tal, sino para que vos puedas tener un poco de discernimiento de en qué zona tal vez es importante hacer la siembra aprovechando la energía de esta luna nueva, ¿sí? Así que bueno, si sos nuevo te invito a que te suscribas, y si no, a todos los que ya me siguen desde siempre, gracias totales por supuesto por tu tiempo, y vamos a comenzar entonces un poco con la carta, ¿sí?, de la luna para que podamos analizarla. Bueno, acá me dice chiquitita para que podamos observar, ¿sí?, la carta como tal, que es lo importante. Y vamos a estar entonces un poco trabajando con esta luna nueva. Vamos a ver un poco, te voy a poner por acá para que no nos perdamos un poco del tema. ¿Sí? Es una luna nueva, ¿sí?, en el signo de Capricornio, ¿sí? Recordad que el tema importante es en esta instancia que, como yo les explicaba, Plutón dejó el signo de Capricornio, y eso significa que ahora, ¿sí?, lo que nosotros sembremos lo vamos a poder empezar a cimentar, porque antes, o en la luna nueva de Capricornio del año pasado, eh, o sea, nosotros íbamos, sembrábamos y después nos encontrábamos, como dije, con Plutón. Entonces, claro, Plutón te decía, bueno, todo esto que sembraste, pum, te sacó la maleza y seguí caminando con lo que sirve, ¿sí? Entonces puede que, claro, nosotros veníamos como a la intención y luego de todo eso nos dábamos cuenta en el camino que nos quedaba un poco la mitad. Entonces ahora es el momento de sembrar.
Y esto tiene connotaciones trascendentales por varias razones. La primera, como dije, estamos en un momento de cambio del mundo en el que vivimos. Para todos nosotros va a ser un cambio radical porque se vienen experiencias completamente nuevas y diferentes, siempre y cuando vos estés alineado, ¿no? A nivel de tu conciencia, de los procesos que vamos transitando. Muchos planetas transpersonales que son los que hacen los cambios, te diría, generacionales, los que hacen los cambios sociales, culturales, son los que van a estar cambiando de signo este año. Y es como que nos estamos acoplando a la energía del mundo que viene, ¿sí? Entonces, pensemos que sembrar para cerrar el 2024 en el signo de Capricornio, que es el signo donde emprendemos despacio, tranquilos, un pie delante del otro, con tiempo, con paciencia, con consistencia, con constancia y con esfuerzo, es trascendental, porque nos está hablando de lo que vamos a proyectar para los próximos años de nuestras vidas, ¿sí? Entonces es importante. Vamos a ver un poco, algo que a mí me pareció muy interesante es que la lunación como tal se está efectuando en la casa número 4, ¿sí? En la casa número 4. Entonces, ¿de qué nos habla esto? La casa número 4 tiene mucho que ver con la identidad por pertenencia, tiene que ver con los símbolos familiares de la historia, del linaje, tiene que ver con tus raíces, tu patria, tu sentido de nacionalismo o patriotismo, ¿por qué no? Tiene que ver con tu hogar, ¿sí? El hogar donde naciste, pero también el hogar que conformaste ahora o el que querés conformar, ¿sí? Entonces, nosotros venimos de una gran crisis de identidad donde fuimos trabajando mucho los vínculos. A nivel mundial también estuvimos viendo mucho el emplazamiento de las crisis de las identidades por pertenencia de los pueblos. Entonces, ¿qué significa que esta luna se dé justo en la casa número 4, ¿no? Que es el momento de empezar a sembrar esa nueva identidad, ¿no? Esta nueva identidad mía, este nuevo sentido de ser, este nuevo hogar, esta nueva visión de un hogar, de una familia, de una tribu, un nuevo sentido de nacionalismo y patriotismo, ¿sí? Y una nueva conexión con mi linaje, con mi pasado, con mis ancestros, ¿no es cierto? Es muy interesante porque siento que acá hay algo que se va a separar, ¿sí? ¿Y qué es? Que muchos de nosotros en el mundo tal vez más Capricornio veníamos de muchas estructuras, ¿no? Del mandato, ¿no? Los mandatos familiares, el deber ser, lo que se suponía que estaba bien, lo que no. Había muchas cosas que tal vez las hacíamos dentro de la jaula, ¿no? Como lo aprendido, ¿sí? Lo aprendido. Esto no significa que esté bien o que esté mal, porque cada sistema funciona en un momento determinado. De una forma, no sé cómo decirlo, evolutivamente correcta para cada uno de nosotros. Pero claro, Plutón, que es el planeta de la muerte y la transformación, pasó al signo de Acuario, que es el signo de la libertad, de la independencia, del desapego, ¿sí? Y de la evolución, ¿no? ¿Y esto de qué nos habla? De que el mundo ese de las estructuras, donde todo tenía que ser de una manera determinada, ¿sí? Como con formatos, y dentro de este pensamiento, ¿no? De adoctrinamiento de la jaula de lo que se supone que tengo que ser, con las cosas que tengo que cumplir, de esta manera se conforma una familia o los vínculos, o de esta manera es un hogar. Y ahora viene un periodo donde cada uno de nosotros vamos a poder sembrar qué significa para nosotros individualmente un hogar, una familia, una identidad por pertenencia, una construcción de mi sentido de conexión con mi patria, con mi tierra, ¿sí? Y esto es realmente importante porque nosotros vamos a un mundo donde va a haber mucho esta cuestión de un poco la ruptura de la familia como la conocíamos, la ruptura de los apegos, y también va a ser un mundo de nómades digitales, ¿no? Y creo que es una antesala de todo lo que vamos a ver, ¿no? Donde vamos a poder conectarnos mucho más allá de este suelo que estamos pisando, ¿sí? Y acá lo que vamos a sembrar es esa separación. Entonces, te invito a que vos hagas este ejercicio de un poco qué necesitas desapegar de tu
historia, de tu linaje, de ese mandato que te exigía ser de una forma, y qué vas a empezar a sembrar vos en tu álbum familiar. Esto me parece genial. Estuve hace poco hablando con una amiga sobre este tema y me resonó mucho este concepto de que, claro, nosotros en general tendemos como a mirar, ¿no?, el pasado, y vemos un poco toda nuestra historia, ¿no? Como, pero este es el momento de separarnos un poco y empezar a generar un álbum nuevo, lleno de recuerdos, pero que sean tus recuerdos, tu construcción. Que vos hagas esta separación no significa que ya no perteneces o que tenés que dejarlos atrás, pero sí empieza como esa etapa de tu vida donde es el momento de ser libre, auténtico, lo que realmente se conecta con tu alma, con tu persona, con tu individualidad, tus deseos, lo que para vos hoy es, representa, significa y te hace sentido, ¿sí? Entonces, por un lado puede ser como un desprendimiento, ¿no? Un poco yo hacía alusión a esto con el tema de Plutón cuando dejó Capricornio, yo decía el desprendimiento del iceberg, ¿sí? Y el primer tiempo, claro, vamos a estar flotando, ¿no?, en el mar como medio perdidos hasta que lleguemos a tierra firme nuevamente. Eh, pero te invito a que te animes a empezar a escribir tu historia, ¿no? Insisto en que empezar a escribir tu historia no borra la historia, sino que empieza tu momento, ¿no? Este es el momento de que vos empieces a construir lo que para vos es una familia y tu familia, libre de lo que te dejaron, libre de lo que se arrastró, ¿no?, a través del tiempo, y empezar a construir tu hogar, ¿no? Tu hogar, tu sentido de pertenencia, ¿sí? Y con quienes lo quieras construir, por supuesto, ¿por qué no? Pero esta vez rompiendo la estructura de los mandatos, de las exigencias, eh, y de lo que fueron tal vez las realidades de otros, ¿no?, en tu sistema. Entonces es un gran momento para que vos te animes a preguntarte, ¿qué quiero construir como recuerdos, pero de mi parte del libro, ¿no? O sea, esta parte del libro es la que vas a escribir vos, ¿no? La que luego leerán, no sé, los que sigan, ¿no es cierto? Pero esta es la parte donde vas a escribir vos. ¿Quién sos? ¿Qué querés vivir? ¿Qué experiencias querés tener? ¿Con qué te querés conectar? ¿A qué te vas a animar? ¿No? ¿A qué te vas a animar? Es interesante ver también que esta luna, como dije, al estar en el signo de Capricornio, acá se une nuestro sol, que es nuestro sentido del yo, ¿ok? Pero también nuestro mundo emocional, nuestra necesidad de sentir protección, cuidado, ¿no? Y albergue también, ¿no? Como de pertenecer a algo. El tema es que ya no vamos a pertenecer a lo mismo porque vamos a sentir que esos ecosistemas chocan entre sí. Entonces por eso es el momento de sembrar la nueva tierra, nada más literal, la nueva tierra, ¿sí? Y como dije, como ahora tu siembra no se va a chocar con Plutón, porque ya Plutón salió del signo, ahora viene la parte donde vamos a conectar con el regente Saturno. Saturno, ¿qué nos dice? Madurez. Saturno nos dice consistencia, persistencia. Nos dice poniendo un ladrillo a la vez. O sea, no estar en el sueño, la imaginación de todo eso que quiero sembrar en mi tierra. Es el momento de sembrar tu tierra, sino empezar a poner las semillas, empezar a regar, empezar a cuidar, empezar a, ¿cómo decirlo?, a poner límites. Quienes entran en esta nueva tierra y cómo, ¿ok? ¿Cuáles son esas estructuras que vos vas a decir voy a mantener, ¿no?, dentro de este marco, porque ahora ya maduro, asumiendo la responsabilidad de mi propio destino, ya no soy como una especie de víctima que anda por la vida mirando al pasado, culpando a otros, sino que ahora es el momento de asumir la responsabilidad de construir mi futuro, de sembrar
mi futuro y de poner los límites necesarios y madurar, ¿no es cierto? Es interesantísimo el momento y ojalá puedas conectar con eso, ¿sí? Fíjense también algo interesante que Mercurio, desde Sagitario, nos está quedando también en la casa 4. Mercurio, el planeta de la mente, las ideas, la comunicación, en el signo de Sagitario, la expansión y el optimismo, ¿sí? Entonces, claro, puede que ahora sientas un montón de ideas, un montón de, ¿no? Como estás ahí como se te viene todo el pensamiento, ¿no? A la cabeza, y también hay algo como de llenarnos de optimismo por todo esto que viene y que nos vamos a animar a vivir, ¿sí? Lo importante es que todos estos pensamientos le des espacio para que no queden en un simple pensamiento positivo, ¿no? Como está muy de moda ahora la espiritualidad New Age, que saben que la detesto, no es simplemente pensar en positivo, es pienso en positivo, pero voy poniendo cimientos, ¿ok? Entonces, los pensamientos positivos por sí mismos no te sirven de nada si vos no vas a la acción concreta de todo eso que querés manifestar o proyectar como intención, ¿ok? Luego fíjate que Mercurio está haciendo una oposición a Júpiter, ¿sí? Que es el regente de donde está Mercurio ahora. Entonces, y fíjense que es una oposición a la casa número 9, que tiene mucho que ver con nuestra filosofía de vida, nuestras creencias, lo que es la verdad para mí, ¿no? Entonces yo siento que acá, claro, Júpiter viene haciendo una gran resignificación en todo el aspecto de nuestras creencias, filosofía de vida y demás, pero en el signo de Géminis buscando nuevas, ¿no? Porque el signo de Géminis es curioso, quiere aprender, se mueve, va en busca y hasta incluso quiere crear su propia filosofía de vida y su propia creencia, ¿no? Entonces, claro, puede que haya un choque al principio, como te decía, ¿no? Porque vos por un lado vas a estar diciendo, bueno, yo ahora me imagino que para mí eh, mi tierra, ¿sí? Sembrar mi tierra, la familia, ¿no es cierto? La tribu, la concepción de un hogar, va por todo este lado, pero primero se va a chocar con todo lo que estaba aprendido y que ahora estás resignificando, ¿sí? Entonces, date tiempo para poner en práctica estas ideas, pero no te cases todavía con ninguna, sino como prueba y error, porque estamos en un momento de transición, ¿sí? Y en la transición a veces uno cree que las verdades son todas estas, y por ahí dentro de un tiempo, especialmente en la segunda mitad del año, del 2025, esto puede que te encuentres con esto, empieces a decir, bueno, a ver, pero puedo corregir alguna cosita, tal vez esto no era tan así como dije, la verdad es esta definitiva, sino como, ¿no? Y vas corrigiendo. ¿Cuál va a ser el juego con Urano desde la 9? Urano está revolucionando absolutamente todo nuestro mundo ideológico, filosófico, cultural, de creencias, de fe, ¿no es cierto? Y esas verdades. Entonces, anímate a romper con tu propio paradigma. No solamente, como te dije, separarte de lo aprendido, de la estructura de tu linaje, ¿no es cierto? Como separar la historia de la historia que vos vas a escribir en este espacio del cuaderno o del libro que te toca, ¿sí? Eh, Sino que te invito a que te permitas, con la energía de Urano, que Urano es disruptivo, que Urano rompe, ¿no? Se aburre y quiere algo nuevo, ¿sí? Que te animes a mantenerte como en un espacio de, puedo preguntármelo de vuelta, puedo cuestionármelo de vuelta, puedo, ¿no es cierto?, animarme a romper mi propia estructura de verdades. O sea, vas a tener vos que romper tu propia jaula, ¿no? Porque tal vez vos estabas dentro de una jaula del deber ser que viene bajado un poco del mundo Capricornio y de la tribu anterior, pero ahora también es como que vos ahí adentro estabas adentro de tu propia jaula, ¿no? Entonces, no es solamente salir de la vieja estructura, ¿sí? Aprendida, sino ahora tengo que salir de mí también, ¿no? Como, y esto siento que puede ser incluso más complejo porque a veces podemos cuestionar las verdades de otros, pero nos cuesta mirarnos al espejo y cuestionar las propias. Entonces, ¿qué fue verdad para vos hasta ahora?
¿Y qué te vas a animar a preguntarte? ¿Sí? Como esto va a requerir mucho como valentía para asumir las verdades, ¿no es cierto? Valentía para asumirte, asumir quién sos en realidad, qué es verdad para vos y qué no más, ¿sí? Entonces puede ser un momento de gran revolución ideológica, filosófica, ¿no es cierto? Anímate a no apegarte a nada por ahora, ya irás de a poco, mientras vayas avanzando en el proceso, poniendo cimientos, poniendo piso, como digo yo. ¿Ok? Por otro lado, fíjense que hay algo interesante. Nodo sur, ¿sí? Nodo norte. Nos quedó el nodo sur en sus últimas etapas ya en el signo de Libra, en la casa número 1, ¿sí? Y el nodo norte, perdón, nos quedó en la casa número 7, que es la casa de los vínculos. Entonces, esto nos está hablando de que hay algo que se cierra de tu persona, de tu personalidad, del yo, que es la casa número 1, hay algo que se está cerrando, ¿sí? Y en el signo de Libra se está cerrando lo que antes te resonaba como equilibrio, lo que antes podías armonizar de una manera con los demás y ya no. Se te está terminando la paciencia también, pero fundamentalmente, ¿qué se cierra de cómo vos te vinculabas con los demás y con vos mismo, ¿sí? ¿Y qué se cierra de lo que para ese yo antes era disfrutar y ya no más? ¿No? ¿Y qué aprendizaje con el nodo norte en la casa de enfrente, o sea, en el signo en la casa 7, que son los vínculos con otros? ¿Qué aprendizaje estás tomando para el futuro? ¿Qué aprendizaje estás tomando para el futuro? De tu independencia, de tu libertad eh, y de tu impulso guerrero de ir por tus intenciones, ¿sí? Entonces es un eje re interesante, ¿sí? Por otro lado, fíjense que Plutón nos quedó en la casa 5, ¿sí? Y Plutón está en una oposición a Marte, que está retro, ¿no? Entonces Marte está como medio pensando, ¿sí? No está como tirándose a la pileta de las acciones, sino como está, bueno, lo está procesando, ¿no? Y como digo, en el signo de Leo, que es el signo un poco más de mi brillo, acá estoy yo, como de buscar ese reconocimiento y qué. Pero claro, ahora es como que Marte está reconsiderando los valores de ese brillo personal o individual, ¿no? Y se opone a Plutón desde el otro lado, que le está diciendo que tiene que desapegarse, ¿sí? Y tiene que dejar de buscar lo individual, ¿sí? Y empezar a conectarse con el grupo, con las redes, eh, y a regenerar su mundo social, ¿no? Es interesante que Plutón nos quede en casa 5 porque significa que acá estamos puliendo todo nuestro lado creativo, también nuestro sentido de la diversión, lo que nos apasiona, ser niños en algún punto, ¿no? Entonces creo que es un re buen momento para preguntarnos, ¿no? ¿Qué cosas me apasionan? ¿Qué tengo ganas de hacer? Eh, ¿Con qué cosas quiero como conectarme ahora, pero que me apasionan de verdad? Porque me doy cuenta que a lo que me apegaba se me terminó marchitando, ¿no? Como, vieron que hay cosas que a veces uno las empieza como con toda la ilusión y qué y no sé qué, pero claro, entras tan en el deber ser y lo terminás transformando tanto en una jaula que llega un momento que todo eso que al principio para vos resultaba ser como una iniciativa, viste, este lado creativo donde podías jugar y divertirte, terminaste transformándolo en una cárcel, ¿no? Y se marchitó la rosa, ¿no? Como algo de esto. Y Plutón ahora viene a decir, no, vamos a transformar eh, lo que significa divertirse, apasionarse, crear, ¿no? Desde un lugar más uraniano, porque es un poco la energía de Acuario, desde un lugar rupturista, desde un lugar libre, 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 libre del mandato, del deber ser y del tengo que, ¿no es cierto? Libre, animarnos a experimentar esa libertad para crear sin culpas, ¿ok? Bien, fíjense que también nos está quedando Venus en la casa número 6,
tema que me parece re interesante porque Venus es un poco la paz, la armonía, es el amor propio, pero es conectarnos con disfrutar de la vida, ¿no? En la casa número 6 hay algo como de conectarnos con nuestro cuerpo físico fundamentalmente, porque si bien la casa 6 tiene que ver también con el trabajo, siento que muchas de estas transformaciones que cada uno de nosotros va a estar viviendo, indefectiblemente nos va a llevar a lugares donde nuestras áreas laborales van a tener que empezar a conectarse más con lo que yo disfruto, ¿sí? Y no tanto con el objetivo de ganar dinero, sino con disfrutar del proceso, ¿sí? Pero fundamentalmente conectarnos con nuestro cuerpo físico y animarnos a amarnos y a cuidarnos de otras maneras, ¿sí? Saturno nos está pidiendo ordenar ese caos en ese vínculo con el cuerpo físico. Pregúntate qué hábitos y rutinas ya no van más para vos, qué necesitas ordenar, saturnizar, madurar, ¿sí? Y, ¿cómo decirlo? ¿Y qué aspecto de eso? Fíjate que Saturno se conecta, ¿no? En una cuadratura con ese Júpiter de la 9, ¿sí? ¿Qué cosas que vos vas ordenando, ¿sí? Van a estar un poco peleándose con ese sentido de verdad, de esto que te decía de tu filosofía de vida, tus creencias, ¿no? Lo que era la verdad para mí, y ahora está chocando, porque al yo madurar, ¿sí? De repente puedo cuestionarme y puedo animarme a establecer mis propias verdades. Ahora, si yo soy inmaduro y estoy en un caos, en un desorden, siendo la víctima del universo, y las verdades que yo pueda construir para mí mismo difícilmente luego me apoyen en el proceso, ¿no? Y bueno, esto haciendo también, como decíamos, la oposición y esta madurez que te está pidiendo que estas ideas que te contaba antes de Mercurio en Sagitario no queden solamente en puro optimismo vacío, ¿no? Y puro pensamiento mágico positivo, sino cimentalo, cimentalo, ¿no? La tendencia puede ser para muchos querer quedarnos solamente en lo que pienso, lo que pienso, lo que pienso, pero ¡pum! Como está Saturno acá pidiéndote madurez, si querés realmente llevar a cabo esa diferencia, vas a tener que bajar a tierra cada uno de esos pensamientos, ¿sí? Por otro lado, fíjense que es interesante que tenemos a Quirón en la casa número 8. ¿Saben qué siento con ese Quirón ahí? Puede que haya para muchos una especie de herida de todos los cambios y transformaciones que venimos haciendo, ¿no? Como nos queda todavía un poco la resaca emocional que pudo haber sido para muchos frustración, desilusión, impaciencia. Tuviste que hacer un cambio profundo, interno, porque te diste cuenta que si no cambiabas vos, no cambia nada. Te diste cuenta que tenés que asumir la responsabilidad de los cambios que querés en tu vida, pero por sobre todo asumir la responsabilidad de vivir la vida que vos decís querer. Y presta atención a cómo te lo dije, la vida que vos decís querer. Porque acá estamos sembrando en tierra. Cuando sembramos en tierra hay un sentido de practicidad, de lo tangible y lo que puedo cimentar. Significa que lo que digo no tiene tanto valor, ¿no es cierto? Se fuma en el aire, ¿sí? Por eso, todo eso que vos decís que querés vivir, ser, experimentar, ¿no? Hay algo ahí de, como dice Saturno ahí, con esa cuadratura Mercurio, bájalo a tierra. Sentís que te está apretando, ¿no? Como que te pone contra la espada y la pared, nunca más literal, pero es el momento. Es el momento. Entonces, vos decidís al final del día. ¿Vas a cimentar o solamente te vas a quedar como en decir el optimismo vacío de fin de año, ¿no? Porque a fin de año tengamos en cuenta que se genera mucho esta cuestión de el optimismo vacío, la lista de intenciones y de todo lo que voy a hacer diferente en el 2025. Y la realidad es que séte honesto a vos mismo
Muchos de nosotros en muchas situaciones copiamos la lista del año anterior y la volvemos a pegar en el año siguiente porque nos quedamos en palabras, pensamientos, ideas. Este es un año realmente para que a través de lo que maduraste, a través de todo lo que, ¿cómo decirle? Todo lo que se murió en vos, ¿sí? Que es ese Quirón en 8, que tuviste que dejar ir de vos mismo porque te diste cuenta que no servía y eso pudo haberte generado heridas, dolor y frustración, que no haya sido en vano, ¿sí? Porque en Aries ahora va a entrar el nuevo guerrero, entonces se viene una nueva etapa con potencia, pero con madurez, ¿no? Entonces es el momento de cimentar, ¿ok? Que la herida de tu muerte y tu transformación, ¿sí? Se transforme en poder creativo y en poder manifestador, ¿sí? Entonces, muy importante es para esta etapa que te conectes con ser y hacer quien decís que querés ser, ¿ok? Primero soy, ¿no es cierto? Después de lo que soy es un poco lo que hago y después es lo que pienso, lo que digo. Entonces es interesante que empieces a hacer, ¿ok? Cuando yo soy, no es lo que digo, es lo que soy, puedo ir a la acción, puedo ir a la emoción, puedo ir al pensamiento, ¿sí? Eh, pero no va a venir desde lo que digo, lo que soy y en quién me transformo, ¿sí? Primero me transformo y soy, y después aparece todo lo demás a mi alrededor, ¿se entiende? Entonces, por eso es importante sembrar tu tierra. Vos acá te estás sembrando a vos con la energía solar, a tu mundo emocional, tu intuición y tu búsqueda, ¿no es cierto?, de pertenencia y de ser. Y luego vendrá un poco todo el entorno, acomodarse y las nuevas acciones a las que esto te lleve. Pero primero sembrate, por eso sembrate, ¿sí? Bien, vamos a hacer un pequeño, para ver un poco con tema de las casas, ¿sí? Si vos tenés, es importante que vayas a ver tu carta natal, esperen que... Es importante que vayas a ver tu carta natal para que puedas eh, chequear en qué lugar te está cayendo a vos esta luna nueva, ¿ok? En qué casa te está cayendo a vos esta luna nueva. Bien, fíjense que esta luna nos está quedando a los 9 grados de Capri, ¿sí? 9 y piquito, pero son 9 grados. Entonces andá a fijarte vos en tu carta a los 9 grados de Capricornio, ¿qué tenés? ¿Sí? Si tenés planetas, qué casa está ahí, ¿ok? Entonces, si esto te está cayendo sobre la casa número 1, vas a estar sembrando un nuevo yo, una nueva identidad. Es como que Plutón te soltó un poco la trenza, ¿no? Como digo yo, y ahora empieza un momento donde vas a poder empezar a cimentar nuevamente quién soy, qué le muestro al mundo, mi personalidad, ¿ok? Mi cuerpo físico, cómo me veo en el espejo, ¿no? La imagen, ¿sí? Pero por sobre todo el yo, ¿no? Entonces ahí es importante que te conectes con todo lo que sentís que venís transformando, que se fue muriendo de vos, que no sé qué, que fuiste puliendo, ¿no? ¿Quién sos ahora? ¿Quién vas a ser ahora? ¿No? Bien, para todos aquellos que te pegue esta luna en la casa número 2, ¿sí? La casa número 2 va a tener que ver con tus recursos, va a tener que ver con cómo generas recursos, cómo los administras, cómo los usas y el valor que te das a vos mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a sembrar en la casa número 2? Vas a sembrar
una nueva manera de hacer recursos o un nuevo vínculo con los bienes materiales, con el dinero, ¿sí? Con tu noción del dinero, de la abundancia, ¿ok? Un nuevo vínculo tal vez con lo que tenés, ¿no? Estás demasiado apegado a lo que tenés, acumulás, ¿no es cierto? Como, ¿cuál es la, no? Y acá empezás a cimentar de nuevo. Como tuviste a Plutón ahí durante mucho tiempo, puede que para muchos haya habido una cosa como de, bueno, la economía se me barría, ¿no? Porque Plutón destruye, después regenera, entonces puede que hayas sentido mucho como, bueno, viste, de repente tenía un montón, generaba, pero de repente, ¡pum! Tenía que volver a empezar y regenerar y volver a empezar. Perdí cosas, gané muchas otras, porque ojo que Plutón también te puede traer mucho dinero, pero la tendencia siempre es como este círculo donde eh, Plutón nos hace reflexionar. Entonces, ahora es el momento de empezar a cimentar otra vez, ¿no? Como, ¿qué valor le vas a dar al aspecto material y qué valor te vas a dar a vos en ese aspecto material? ¿Ok? Para todos los que esta luna les cae en la casa número 3, ¿ok? La casa número 3 tiene que ver con tu creatividad, tus ideas, tu mente, tu primer anillo de seguridad, ¿sí? Entonces, lo mismo, si vos venís sintiendo que se te venían transformando mucho las ideas, la forma de pensar, la forma de comunicar, de decir lo que decís, ¿sí? Tal vez tuviste con movimientos, cambios, mudanza, viajes cortos, yendo y viniendo de un lugar a otro también puede ser. Ahora viene el momento de empezar a cimentar, ¿no? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a decir lo que quiero decir? ¿No? Desde una madurez saturnina, poniendo límites, ¿no? Y empezando a generar estructura, ¿sí? Bien, para todos aquellos que esta luna le cae en la casa número 4, vamos a ver un poco el tema de la familia, el hogar, el linaje, tu casa misma. Puede que Plutón haya profundizado muchos temas, ¿no? Haya limpiado, haya sacado mucha cuestión a la luz, ¿no? De temas familiares, de tal vez de la historia, tal vez de la casa donde vivís, ¿no es cierto? Tal vez hubo grandes transformaciones y purgas, y ahora es el momento de vuelta empezar a cimentar. Por ejemplo, si vos recién te mudaste, bueno, es el momento de empezar a decir, bueno, a ver, vamos a ir, qué sé yo, puliendo la pared, pintando no sé qué, como paso a paso ir volviendo a construir el hogar o el sentido del hogar. Y lo mismo para todos aquellos que estén pensando, por ejemplo, no sé, en iniciar alguna convivencia, porque vas a formar un hogar. Entonces, puede ser un buen momento para sembrar eso. Si venís medio indeciso, indecisa, puede ser un buen momento para empezar a sembrar una familia, ¿no? Bien, vamos a ver la casa número 5. La casa número 5 está muy conectada con tus hijos, está conectada con ese lado creativo, pero ese lado creativo divertido, tiene que ver con los amores, las pasiones, ¿sí? Y como digo, acá puede ser que también hayas tenido mucha transformación en relación con los hijos, ¿sí? Puede que hayas tenido mucha transformación en cómo no sé, en ese aspecto como de empezar a aprender a divertirte, ¿viste? Porque Plutón probablemente te planteó esto, ¿no? Como tanto deber ser, ¿no? Y empezar a reconfigurar. ¿Qué me divierte? ¿Qué disfruto hacer? ¿Qué me apasiona? ¿No? ¿Qué cosas? Y es el momento de sembrar eso. Si estás pensando en tener hijos, es un buen momento para intencionar, ¿no? Un nacimiento, claramente, porque vas a sembrar en esa casa, así como también si por ahí sentís que estás iniciando una nueva etapa en tu vínculo con tus hijos, como dije antes, después de la salida de Plutón, qué interesante que intenciones ahí, cómo querés empezar a reconstruir esa relación desde un lugar más maduro, ¿no? Y poniendo límites, claramente, ¿sí? Y lo mismo para todo lo que tenga que ver con todo eso que querés crear, el aspecto creativo y la forma de ver un poco también las pasiones, los amores, ¿sí? Y este tipo de aspectos. Para todos aquellos, casa número 6, bueno, esto es re interesante también porque va a tener que ver con tu trabajo, la salud. Entonces, bueno, como decimos, Plutón estuvo allí mucho tiempo y puede que hayas sentido, ¿no? Como
que el trabajo se te estaba derrumbando, que todo esto ya no funciona, que no me sirve, fuiste separando paja del trigo. Lo mismo con tu salud, qué cosas fuiste dándote cuenta que ya no te servían como hábitos o rutinas, ¿sí? Y es el momento de sembrar. Si estás pensando en cambiar de trabajo, esta siembra puede ser un re buen momento para intencionar. Así sea que cambies de trabajo, que inicies un proyecto propio, y también para todo lo que esté relacionado con tu salud y tu cuerpo físico, intenciones, no sé, nuevos hábitos que vas a adquirir, nuevas formas de alimentarte, ¿no es cierto? Como esto, pero acordate que es una luna nueva en Capricornio. Todo lo que vos vas a intencionar, luego va a requerir de sostengo consistentemente, paso a paso, en el tiempo. So, it's not magic, it's not, no es de hoy para mañana, es como un proceso, Capricornio, ¿ok? Bien, casa 7. Para todos aquellos casa 7, la casa de las relaciones y los vínculos, ¿ok? Entonces, claro, Plutón estuvo allí, para muchos pudo haber sido separación, ruptura, divorcio, también pudo haber sido darte cuenta que cosas de tu vínculo no te servían para nada, no servían, había que morir y nacer de nuevo, ¿ok? Puede que Plutón te haya barrido muchos vínculos también, ¿no? O los barrió y murieron, o los barrió en un sentido de que hubo una reconfiguración de los vínculos, ¿sí? Entonces, bueno, mucha gente pudo haberse separado o está en eso, o mucha otra pudo haber reconfigurado los contratos, ¿sí? Pero también no te olvides que es tu vínculo con vos mismo. Entonces no es yo rompí el vínculo con el otro. Probablemente yo rompí primero conmigo mismo algo y ahora no funciono con el otro, ¿ok? Porque el tema nunca es afuera, siempre es adentro, ¿no? Y claro, ahora ¿qué vas a sembrar? Una nueva forma de vincularme desde una madurez diferente y desde mi nueva tierra, ¿no? Bien, casa número 8. La casa número 8, la muerte y la transformación. Bueno, si tuviste a Plutón ahí, creo que para muchos puede haber sido un viaje, ¿no? De haber muerto a vos mismo y a vos mismo una y otra vez, ¿no? Tengo que cambiar esto de mí, morir a esto de mí, transformar esto de mí, ¿no? Como, y pudo haber sido un proceso de dolor, también pudo haber habido pérdidas, ¿no? Para muchos. Y también en todos los temas que hayan tenido que ver con, por ahí, herencias o deudas, ¿sí? Puede que hayas un poco limpiado esa zona, ¿sí? O esos temas se hayan cerrado o concluido, y ahora viene el momento de sembrar. Sembrar. ¿Qué vas a sembrar? ¿Ok? No siembres deudas, por Dios te lo pido. Es sembrar mi nuevo yo. Ahora voy a sembrar mi nuevo yo. O sea, morí tanto a mí mismo y me di cuenta de tantas cosas de mí que ya no me estaban haciendo bien, ni me servían, ni me sirven para el futuro, ¿no? Como que ahora voy a sembrarme mi nuevo yo, renaciendo de las cenizas, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces para todos aquellos, casa 9, ¿qué vas a estar un poco? A ver, en casa 9 puede que se te haya movilizado mucho el mundo de tus creencias, tu filosofía de vida, lo que era la verdad para vos. Pueden ser estudios superiores, viajes al extranjero, o vínculos con el extranjero, ¿sí? Y puede que acá, bueno, mucha zona que fuiste limpiando, depurando, ¿no? Como creer en esto ya no me sirve, esta verdad ya no me sirve y no me identifica, esta filosofía de vida que me doy cuenta que ya no, ¿sí? Y ahora vas a empezar a sembrar nuevas, ¿sí? ¿Cuáles son tus nuevas verdades que van a permitir que te sostengas siendo quien sos con esta nueva luna, ¿sí? Bien, para todos aquellos casa 10, ¿sí? Si esto te cae en casa 10, la casa de la profesión y de la ocupación, claro, Plutón pudo haberte venido trabajando mucho como esta profesión que ya no me dignifica, que ya no me siento, que ya no sé, viste, como que todo esto en su momento fue mi gran meta y mi gran sueño y ojo, construí, ¿no es cierto? Y como... pero de repente Plutón vino y dijo, pero este aspecto ya no sirve, el otro ya no sirve, el otro ya no sé qué, ¿no es cierto? Como que para muchos puede haber sido una reconfiguración completa de su profesión y de la forma en que la ejercen, y para muchos otros pudo haberte barrido literalmente esa profesión, y ahora te vas a preguntar, bueno, empiezo de nuevo. ¿Qué quiero? ¿Ok? Acordate de Venus en 6, como te dije antes.
algo que que disfrutes ahora, ¿sí? Algo que disfrutes. Entonces, claro, ¿ahora qué vas a sembrar acá? Bueno, un nuevo espacio para mi profesión y mi ocupación y para ese lugar donde todo el mundo me ve. Casa número 11, ¿sí? La casa número 11 tiene mucho que ver con tu mundo social. Entonces, para todos los que sean Capricornio casa 11 o que la luna te cae en casa 11, lo que pudo haberte pasado en el último tiempo es que, bueno, limpiaste mucho tu entorno, ¿viste? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Por qué? Esto no significa que la gente te haya hecho algo, ¿no? Simplemente significa, como dije antes, de que tal vez como es un momento, ¿no?, donde estamos nosotros reconfigurándonos, ¿sí? Acuérdate que, como te puse acá, esperen, como te puse acá con el nodo sur, algo se cerró de nosotros, del yo, ¿sí? Entonces, claro, puede que hayas venido haciendo una purga donde vos decís, bueno, está, pero ya con todos estos grupos no me identifico, no resueno, ¿sí? Y separaste la basura, no me sale otra palabra, tengo que decirlo. Acordate que tu entorno siempre habla de quién vos sos. Entonces puede que hayas un poco prestado más atención. ¿Quién me rodea? ¿De quiénes me estoy rodeando? Todas estas ideas, estos pensamientos, resueno, no resueno, algo de esto, ¿sí? Eh, entonces ahí hay toda una... Puede haber habido una gran purga en tu mundo social y ahora viene el momento de sembrar. ¿Qué amistades vas a sembrar? ¿Con qué tipo de gente te querés vincular? Gente más madura probablemente, ¿sí? Acuérdate que en Capricornio es Saturno. También aprendiendo a poner límites, ¿no? Eh, Aprendiendo a tener tu cerco de seguridad. Pero también bueno, es el momento de que te preguntes esto, ¿no? ¿Qué relaciones quiero sembrar? ¿Qué vínculos? ¿Cuál es mi rol en la sociedad también? ¿No? Eh, Desde esta nueva versión de mí. Bien, para todos los que esta luna les cae en casa 12, ¿sí? La casa 12 es el lugar oscuro, tiene mucho que ver con la sombra, tiene mucho que ver con temas de, de ancestros, pasado, el trauma, ¿sí? Eh, pero también es la casa espiritual donde yo me conecto con todo el mundo espiritual, es la casa del silencio y la soledad. Entonces, Plutón allí pudo haber hecho un gran trabajo, ¿no? Como de sacar trapitos al sol, ¿no es cierto? De cosas que había que ver, trabajar, evolucionar, sanar del pasado y que tal vez uno fue como juntando, ¿no? Juntando y dijimos, bueno, después lo pienso, después lo veo, después lo analizo, después, pero claro, Plutón viene y empieza a sacarte la mugre y te la pone adelante, ¿no? Como, eh, y puede que también hayas como hecho una gran transición en esto de tu conexión espiritual con tu ser, con tu alma, ¿no? Como, y aprendido mucho del silencio, ¿no? Qué cosa interesante. Y ahora es un momento de sembrar, sembrar una nueva, ¿cómo decirlo? Una nueva versión eh, de mi lado oscuro, incorporándolo, ¿no? Como dándole otro sentido. Acordate que Saturno es madurar, Saturno eh, es este sentido práctico, ¿no? De cimentar. Entonces, como siento que ahí puede haber habido un gran proceso de que, claro, todo esto, toda esta mugre que salió a la luz me llevó a mí a madurar mi historia, a madurar yo dejando de ser víctima, porque ahora asumo la responsabilidad, ¿no? Y puedo empezar a escribir yo el capítulo de ese libro de la vida que me toca, ¿no? Así que es un momento interesante. También es un momento para que siembres espiritualidad, para que siembres contacto con vos mismo, mmm, silencio y soledad, ¿sí? Intuición, conexión, pero no desde el delirio místico, porque es Capricornio y es Saturno. Entonces es como, eh, a ver, no es como imaginarme o estar delirando con, ¿no? Sino es, concretamente yo me siento a meditar y concretamente lo que intuitivamente
percibo, lo sigo y lo practico. Practicar la espiritualidad, ahí está. No parecer, ni imaginar, ni hablar, sino practicarla, ¿no? Esto, un nuevo sentido también para eso. Así que bueno, mis amores, acá pegamos toda la vuelta y bueno, espero que te haya servido la información. Voy a estar leyendo tus comentarios a ver un poco cómo te resuena, cómo lo venís sintiendo vos, qué jaula vas a romper, ¿no? La jaula que ya te habían impuesto desde el aprendizaje, la educación, el adoctrinamiento, ¿no? Pero también acordate que tenés que romper la tuya. ¿Qué tierra vas a sembrar para vos? ¿Cuál va a ser la tierra para vos? ¿Qué capítulo vas a escribir? ¿Qué fotos vas a poner en tu pedacito de álbum, ¿no? ¿Qué es la que luego van a ver, no sé, tus hijos o las generaciones que sigan, ¿no? ¿Cuál va a ser tu sentido de identidad por pertenencia y tu parte en esta historia, que es la historia, ¿no? Dentro de todas las historias que en algún punto nos unen a todos? Así que bueno, mis amores, gracias totales por tu tiempo y nos vemos en una próxima entrega.